¿Sienten ahí? Buenas tardes. Buenas, sí. Buenas tardes. Bien. Vamos a esperar unos segundos. Cada vez somos menos. Si pudiera ir un poco suave, por lo menos porque... ¿Eh? No, la clase pasada anduvo bien. No, No sé qué pensás vos, pero digo, la clase pasada Ah, anduvo clases bien. pasadas, sí. es Pero Pero, digo, hoy, al pero parecer, hoy no, todos tenemos un no problema de le internet. decís capaz que se sube la moto y a la mierda, ¿eh? yo, Richard, fuimos suaves y disculpen. Lo que pasa es que no controlo el tiempo. Acá empiezo a hablar rápido y tal. Y como no tengo la intervención que se daba en la clase y las caras tampoco las veo, es difícil, pero bueno. Igual traté de ir más lento y bueno, y repetir las cosas y tal. Ha costado, disculpen, pero bueno, muy bien. Hoy vamos a dar el tema del comportamiento de los metales cuando son expuestos a diferentes temperaturas, tanto altas temperaturas como bajas temperaturas, ¿no? Hasta ahora nosotros veníamos hablando de los metales y generalmente siempre estábamos a temperatura ambiente, a 20 grados, que era lo clásico de también cuando dimos la parte de ensayos mecánicos, generalmente la temperatura que se realiza el ensayo es una temperatura controlada y siempre hablamos de temperaturas normales. Pero la realidad de trabajo de los materiales no es esa, ¿no? Entonces sufren cambios y esos cambios de temperatura repercuten en las propiedades, en el comportamiento de los materiales, ¿no? En su estructura a veces, en cómo es la manera de falla, ¿ah? Puede llegar a cambiar la manera de falla del material. Entonces, cuando hablamos de alta y baja temperatura, obviamente estamos hablando relativo a nuestro medio ambiente natural, a lo que nosotros estamos expuestos a diario. Y los metales también, nosotros podemos hablar de alta temperatura de un metal, pero ¿a qué relacionamos esa alta temperatura? La vamos a relacionar al punto de fusión del material, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo una alta temperatura para materiales de bajo punto de fusión, como puede ser el estaño y el plomo, que estamos en el orden de los 200 grados para el estaño, que para el tungsteno, que está cerca de los 3000 grados del punto de fusión. Entonces, ¿cuándo va a ser una alta temperatura? Cuando esté del orden del 0,6% de la temperatura de fusión del material. Más allá de la temperatura de recristalización que se daba entre el 0,4 y el 0,5% de la temperatura de fusión del material. ¿Recuerdan cuando vimos la parte de recocido? ¿No? Entonces, el término alta temperatura lo tenemos que tener condicionado por la temperatura de fusión del material. ¿Ah? ¿Quedó claro eso? Bien. Entonces, para recristalizar acero, nosotros vamos a tener, después de un trabajo en frío, una vez que el material sufrió una deformación mecánica, nosotros le queremos hacer un recocido, la temperatura va a andar del orden de los 540 grados Celsius. Sin embargo, el estaño y el plomo recristalizan a temperaturas muy cercanas a la del medio ambiente, ¿no?
o cercanas a ella. Entonces, cuando nosotros cambiamos la temperatura de trabajo de un metal, se van a dar cambios en el mismo que pueden afectar seriamente su aplicación, ¿ah? La condición geométrica del mismo generalmente. Porque también cambia a alta temperatura, que era lo que pasaba cuando nosotros aumentábamos las temperaturas de un material. Físicamente se dilata. Sí, pero ¿y con las propiedades qué pasaba? Se mueve molecularmente, digo, las celdas, digo, cambian. No las celdas, sino que hay intersticios, pueden haber un montón de fallas, digo. Pero si yo analizo la resistencia a la tracción, ¿qué pasa? Si yo aumento la temperatura. No entendí lo que dijo. Si yo aumento la temperatura de un material, el límite elástico, ¿aumenta o disminuye? Disminuye. Bien. ¿Ah? ¿Recuerdan eso de deformación plástica? Cuando yo aumento la temperatura de trabajo del material, el límite elástico comienza a disminuir. ¿Ah? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Esto de la temperatura ambiente, que lo vengo escuchando, digo, desde que empezó, eso también es según el material. Porque, ¿qué es temperatura ambiente? Y es la que estamos acostumbrados a vivir. Una temperatura ambiente, hoy tenemos 18 grados, mañana tenés 30 grados. Al material no le va a producir un cambio. Pero eso de la austenización a temperatura ambiente, que es de la primera parte, nunca lo tuve, me quedó claro. Por ejemplo, digo, cuando hablamos de austenización en el acero inoxidable, por ejemplo, austenización a temperatura. Eso es, vos ves austenita a temperatura ambiente. Habla microestructuralmente, nada más. Sí. Exactamente. Porque la austenita en el acero estaba por arriba de cierta temperatura. No era estable a temperatura ambiente. Allá por los 800 grados nosotros veíamos austenita. La temperatura empieza a disminuir y la austenita ya no puede ser estable, se transforma en otra microestructura, en otra solución sólida. Se transformaba en ferrita, en perlita. Y cuando nosotros hablamos de temperatura ambiente, es la temperatura de trabajo. Vos tenés en el trabajo tuyo, hay una plegadora, vos vas a plegar una planchuela a darle una forma de 90 grados y la plegás a temperatura ambiente. ¿Ah? Sí. La planchuela tiene determinado espesor y tu prensa no tiene la suficiente fuerza para doblar esa planchuela, tiene que hacer un tratamiento. Es calentado como la forma en una fragua. ¿Todos saben lo que es una fragua? ¿Llegaron a ver? No. En el Discovery pueden ver cómo se ¿eh? No, capaz que algunos no la vieron, pero bueno, los que ven eso, los que hacen los cuchillos en Discovery, la competencia. En el History Channel. En el History Channel. En el History Channel. Bueno, ahí, ¿cómo hacen para darle la forma a la cuchilla de acero? La van calentando y la van golpeando, porque al calentar disminuye la resistencia que hace el material sobre el esfuerzo que nosotros le aplicamos. ¿Ah? Por lo tanto, baja la resistencia y uno lo puede deformar de una manera más fácil. Y con los materiales pasa eso. Cuando nosotros aumentamos la temperatura, los podemos deformar de manera más fácil. Por eso es que se daba. Antiguamente estaba el alto horno, se fabricaban
los productos primarios para luego elaborar los productos secundarios. Pero había que volver a calentar ese producto para darle la forma. Hoy en día se llama laminación continua. Sale el material del horno, llena un molde y en caliente ya se le empieza a dar forma, a empezar a afinarlo o a darle la forma que uno quiera. Entonces ahí ya ganamos en economía, ¿no? Economizamos de tener que calentar el material nuevamente. ¿No? Entonces, cosa importante, la resistencia al límite, ¿ah? El límite a la tracción y el límite elástico disminuyen con el aumento de temperatura. Bien, entonces, el ensayo de tracción, de esfuerzo de formación que nosotros habíamos visto hasta ahora, ya no nos va a ser útil. Va a haber que aplicar otra variable, que esa variable nueva que nosotros vamos a inducir es la de la temperatura. Y tenemos que generar una serie de ensayos que nos permitan determinar el comportamiento del material cuando está a alta temperatura. Entonces vamos a tener las pruebas de fluencia. La fluencia es la deformación plástica en los materiales que se puede dar por un esfuerzo mecánico o por un aumento de la temperatura. Entonces este tipo de ensayo es con pequeña deformación, una baja rapidez del esfuerzo y una deformación durante un periodo largo. Es decir, yo voy a hacer el ensayo durante un periodo largo, que puede llevar 1 día, 2 días, 3 días. Voy a probar el material, cómo se comporta frente a un aumento de temperatura y un esfuerzo dado. Tengo que tener las dos variables, temperatura y esfuerzo. Y voy a ir graficando. No me interesa la fractura en este ensayo, si bien se puede dar. Pero yo lo que quiero ver es cómo va a variar ese material cuando esté expuesto a alta temperatura. ¿Qué es lo que puede pasar en el eje de una turbina térmica? En que tenemos mucha temperatura, 400, 500 grados, tenemos vapor saturado, y bueno, y el eje va a sufrir cierta deformación, se va a dilatar, por lo que había dicho recién el compañero. Y bueno, esa dilatación nosotros la tenemos que tener en cuenta a la hora de fabricar el eje, donde va a girar, porque si no se calienta, se dilata y se engripa, no gira más. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Después yo tengo otra prueba que es de esfuerzo-ruptura. Entonces yo sí aplico una mayor deformación, una intensidad mayor del esfuerzo y una deformación durante un periodo más reducido. Acá yo quiero ver cómo fractura el material, cómo responde a un esfuerzo rápido a una temperatura elevada. Y después, estas pruebas que son las que menos se realizan en la industria, pruebas de tensión en tiempo corto. Grande deformación, una rapidez de esfuerzo alta, altos esfuerzos y deformaciones severas, que puede ser para comparar materiales entre sí, frente a un rápido esfuerzo y una temperatura elevada. Profesor, ¿la temperatura dónde se da acá? ¿Ni bien empezaste la prueba o en el medio? No, yo también tengo que calentar la probeta primero, ¿no? Caliento la probeta y después realizo el sometimiento a un determinado esfuerzo. Pero yo tengo que analizar mi probeta a esa temperatura y con un esfuerzo determinado. ¿Qué era la fluencia? Bueno, la podíamos definir como un flujo plástico lento y continuo que se podía dar bajo condiciones constantes de carga o esfuerzo. Era la deformación plástica.
las dislocaciones que eran portadores de la deformación plástica. Cuando el material empieza a fluir, las dislocaciones se empiezan a mover dentro del material. Y eso se podía dar a baja temperatura o a alta temperatura y bajo condiciones de esfuerzo constante o dinámico. Ahí se iba a dar la fluencia. Pero acá nosotros vamos a hacer la fluencia, una prueba de fluencia, con una tensión dada y con una temperatura constante de determinado índole. La voy a probar a 500 grados a ver cómo responde. Y ahí voy graficando a 500 grados. Luego grafico a 600 grados. Voy cambiando la temperatura, pero con el mismo esfuerzo. Y voy a tener este tipo de gráfico, en que si uno analiza el gráfico, la fluencia se podría dividir en 3 etapas. La primera etapa, que es muy rápida. Luego, acá, en la etapa secundaria, voy a tener un enlentecimiento de la deformación. ¿Que por qué se va a dar ese enlentecimiento? Y por el endurecimiento que se va dando. Ahí está. Porque cuando yo empiezo, las dislocaciones entran a mover, encuentran su punto de anclaje, que puede ser los bordes de grano, átomos de otro elemento que tenga la aleación. Y bueno, y ahí yo tengo que incrementar el esfuerzo para poder seguir deformando. ¿Me escuchan o quedó trancado de vuelta con el otro día? El problema soy yo. ¿Por qué? Bien. No, que yo me debo escuchar trancado. No, yo quedé ahí quedó la carita mía ahí media, bueno, no importa. Y después yo voy a tener una etapa, un creep terciario, una fluencia terciaria, que bueno, que ahí se puede dar la fractura o no, va a depender del material. Y yo acá tengo 2 curvas, que si ustedes ven, la primera es con una baja carga o unos bajos esfuerzos o temperaturas bajas, y la segunda que ya el esfuerzo es más alto y la temperatura también es más alta. Pero la curva más o menos también la puedo dividir en 3 etapas. Esto sería lo que se da cuando yo realizo una prueba a esfuerzo constante y una temperatura elevada. Pero el esfuerzo cambia. ¿Perdón? El esfuerzo, mientras vos vas más calentando, puede llegar a cambiar. Ah, sí, lo puedo cambiar. ¿Ahí qué pasó? Ya no, se quedó como el otro día. No sé qué fue que hice el otro día. Dejé de compartir, creo, ¿no? Bueno. Ah, no quiere nada, la máquina está vieja. Voy a tener que pedirle a Salvo que me compre una computadora. ¿Están ahí todavía? ¿Sí? Sí. Bueno, no puedo hacer más nada. El otro día tampoco y al final la sacó. Tranquilo. Y ya no me acuerdo ni qué toqué el otro día. Qué disparate. Ahí.
Ahí salimos del pozo. Bien. Otra cosa que podemos decir que es importante, que no va a existir relación entre las propiedades mecánicas a temperatura ambiente y a altas temperaturas. Van a cambiar considerablemente. ¿Ah? Nosotros teníamos y sabíamos que a temperatura ambiente los materiales de grano fino mostraban mayor resistencia a la tracción y a la cedencia que los de granos gruesos. ¿Ah? Eso era porque... ¿Por qué se daba eso? Lo de grano fino porque el grano está más refinado, son de mejor calidad los materiales de grano fino. El grano grueso siempre es más frágil. A ver. A ver, otra respuesta un poco más contundente. ¿Por qué el grano fino a temperatura ambiente tenía mayor resistencia mecánica que el grano grueso? Porque para romperlo tiene que romper más borde de grano que el grano. Otra que me... Estamos ahí entre lo que Richard me dijo, refinamiento, vos que querés romper, a ver algo un poco más, con mayor marco teórico. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a aplicar esfuerzos en un material? Y hay más, o sea, se puede decir que hay más dislocaciones en el grano fino, o sea, Más dislocaciones. tenés más borde de grano, o sea, para el mismo esfuerzo. Ahí va. Hay más borde de grano. Entonces recuerdan ustedes que ¿qué pasaba cuando yo aplicaba un esfuerzo? Y el borde de grano es como que es algo que va a impedir Ofrece resistencia. claro, algo que ofrece resistencia Exactamente. ¿Tá? a los carburos. Entonces, ahora ya no va a pasar eso. A alta temperatura no va a pasar eso. ¿No? Pasa exactamente lo contrario. Como nosotros decimos que a alta temperatura los esfuerzos disminuyen, ya ahora, y la dislocación va a avanzar rápidamente, ahora lo que yo preciso es que haya más espacio entre las fronteras de grano para que la deformación se dé de forma más lenta, para que la dislocación vaya avanzando y se dé de forma más lenta. Bien. Las pruebas de esfuerzo estructura. Yo acá lo que voy a querer hacer es realizar una prueba con una alta carga para producir una fractura rápida. Pero rápida, ustedes ven que puede durar entre 10 a 400 horas y algunos hasta 1000 horas de ensayo. Si dividimos 1000 entre 60, entre 24, ¿cuánto nos da? 24, tenemos que poder llegar a durar 40 días de ensayo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver acá? Voy a ver el gráfico de este estilo. Esta es una aleación está sacado de la una Inconel X, que era una aleación a la la flageloide, ¿de acuerdo? Entonces yo acá voy a ir aplicando a diferentes temperaturas y cómo se va a ir dando la curva. Con alto esfuerzo y después ven que ya no es necesario, a medida que pasan las horas de ensayo, yo ya no tengo necesidad de aplicarle ese esfuerzo para que el material se siga más lo mismo que pasaba en el ensayo de extracción, que yo analizaba el esfuerzo sobre una área transversal a la del esfuerzo aplicado.
Entonces voy a tener este tipo de curva. Y bueno, ahí yo digo, a tal esfuerzo, el material va a soportar tantas horas. Y acá yo puedo sacar de acuerdo al sueldo del material, lo puedo sacar del gráfico o puedo hacer una extrapolación. Yo soporto tantas horas a tanta temperatura, yo digo, si trabaja de los 200, si trabaja menos, va a soportar más tiempo. Esa prueba es un envejecimiento extremo, o sea, se calienta la carga o algo de eso. Está así, puede ser tomado del sector, nada más que también se le hace el esfuerzo hoy. Aparte de la temperatura tienes un esfuerzo acá. Entonces va a cargar eso. Entonces el material va a ir haciendo cambios hasta que se rompe. Pero para que rompa yo le tiene que dar un toquecito o solo pasa la captura. Barro solo. Barro todos los días. O no, dependiendo del esfuerzo. Fíjate que nosotros somos bastante. Llegan a soportar 40 días con ese esfuerzo. ¿Y dónde está la temperatura que se te da? Por ejemplo, para cada uno de esos. Está sobre. Ahí. Dos puntos. 200 grados Fahrenheit, también 200 grados Fahrenheit. Bien, otra cosa. El Fahrenheit son 36, ¿no? Ahí empezó la sí. Pero no es ¿cuánto era? 32 con 32, 33 Celsius. Yo sé de Fahrenheit, eso nosotros tenemos los celulares, es mucho más fácil, ¿no? Hay una diapositiva que está en Fahrenheit. De 500 Fahrenheit nomás debo separar. Entonces, y ahí me doy cuenta que digo que la fórmula es. A ver acá. Es el Celsius a Fahrenheit sería. 3,8. 9,32, o sea, 9,32, pero tenés que multiplicar por el Celsius. O sea, lo multiplicás por la grado Celsius, lo divides en 5 y le sumás 32. Así sería como hacer la conversión. Terminando en el celular, obviamente, ni si piensa que lo sé de memoria eso, ¿no? Acá lo puse en un Celsius y 3,8 Fahrenheit. Pero ponele 10 Celsius. Cuenta. No es lineal. Hay que ir haciéndolo. No se puede hacer una regla de 3. Hay que ir haciéndolo. Borramos el hacemos la cuenta. Bien. Entonces yo puedo establecer algunas diferencias entre los ensayos, el de esfuerzo ruptura y el de frecuencia, que van a ser el tiempo de prueba, porque ya dijimos que el de esfuerzo ruptura podemos durar hasta 40 días, el nivel de rapidez de esfuerzo o de formación, generalmente son más altos en el de esfuerzo ruptura, porque a mí lo que me interesa es romper radiación a esa temperatura, ver el comportamiento a un alto esfuerzo y una alta temperatura. Tengo que tener cuidado con la sensibilidad de controles, con cómo mido la temperatura y la carga y la deformación. Básicamente tenemos esas variables. Acá, por ejemplo, un típico esfuerzo en una pieza, esto es un álare de una turbina de avión, y nosotros podemos ver las grietas, vamos a ver si la agrandamos para que ustedes miren. Acá se da la falla y podemos ver las grietas que rodean a la grieta principal, toda esta parte de grietas.
Esto es en una nave de turbina de avión. Después puedo tener, acá tenemos a los seres humanos, acá para ver la dimensión del tubo, un tubo de alta presión, o sea, por donde va el vapor saturado en una planta termoeléctrica. Ustedes ven cómo se da la fractura, cómo se abre ese tubo. Por una falla, bueno, acá puede haber, quizás falló la refrigeración del mismo. Bueno, hay que analizar cómo se dio esa falla, pero acá esta falla puede ocasionar un accidente grave, ni hablar en el avión, ¿no? Pero bueno, son cosas que hay que controlar, ¿no? Otro tubo, acá tenemos un cordón de soldadura. Fíjense que de la alta temperatura se formó magnetita. La magnetita es un mineral de donde se extrae el hierro. Uno de los principales, está la magnetita, la limonita, la pirita, son minerales. Bueno, llegó hasta ese punto la oxidación del mismo. Se formó magnetita por la alta temperatura. Esta era la dirección del vapor. Acá ven cómo se da el inicio de la falla quizás y después cómo fracturan de esta forma, ¿no? Alta presión también en una caldera. Y algunas de las cosas que podemos decir, por ejemplo, que la prueba de esfuerzo-ruptura puede ser analizada para tubos, para sobrecalentadores o para calderas, ¿no? En que yo voy a estar interesado en ver cómo es el comportamiento, cómo se va a dar la ruptura y a qué esfuerzo se me da la ruptura. Porque acá la falla puede ser más catastrófica. Y las pruebas de fluencia, yo quiero ver el comportamiento en las turbinas de las piezas que las componen a la turbina, ¿no? Válvulas, paletas para turbina, rotores de turbina, todas esas piezas los álabes que yo después puedo llegar a intercambiar por la deformación, pero bueno, ya es, cuando yo diseño un eje de una turbina, lo diseño para 10, 15, 20 años. Después yo ya sé que lo voy a tener que cambiar, o cambio la planta, o bueno, cambio el eje. Hay piezas que ya, por su propio trabajo, ya el desgaste que tienen no las puedo usar en esos lugares, ¿no? Entonces tengo que hacer cambio total. No es que la diseño para 50, 100 años, no duran toda la vida, ¿no? Tiene un determinado esfuerzo, una temperatura que van envejeciendo el material, lo van deformando también. Entonces, por lo tanto, son plantas que tienen una parada al año que se llama overhaul, de plantas que funcionan en todo el año, pero bueno, una vez al año se hace una parada de planta y se cambia todo lo que hay que cambiar. Por procedimiento, por norma. No puedo evitar dar esos pasos porque si no la planta empieza a funcionar fuera de condiciones de diseño. Bien, entonces, las cargas utilizadas en las pruebas de esfuerzo-ruptura son mucho más altas que los valores de diseño y las pruebas continúan hasta la fractura. Entonces, yo hago una prueba y después voy a establecer las condiciones de diseño con una carga mucho más baja. Le voy a poner un factor de seguridad. Eso puede estar en la temperatura, en la elección del material, en el diámetro. Yo en algún lado, cuando haga la cuenta para el cálculo, voy a dividir entre 2, entre 3, entre 4. En algunos casos puedo dividir hasta 10. Va a ser el factor de seguridad. ¿Ah? En maquinaria que su falla pueden ocasionar la pérdida de un ser humano, ya los factores de seguridad son más altos. En ascensores, puentes grúa, grúas, ¿no? Toda maquinaria que yo le establezco un factor de seguridad. Y en algunas aplicaciones, como la vida de los diseños es corta, por ejemplo, un proyectil, no es el mejor caso para hablar, pero bueno, el proyectil hay que diseñarlo
Bueno, ¿cuánto puede durar el proyectil? Segundos, minutos, no sé, depende de dónde lo tiran, no sé. O un motor turbojet. ¿Ah? Yo puedo sacar los datos del gráfico. Y en otras, como tuberías de vapor o de gas, lo que veníamos hablando, su vida de diseño es mucho más larga, 10, 15, 20 años. ¿Ah? Entonces, tengo que tener cuidado con la carga seleccionada. Bien, después tengo, por último, las pruebas de tensión a tiempo corto, que la utilizo para estudiar el efecto de calentar una muestra y probar las diferentes intensidades de deformación. Es una rápida estimación de los materiales y la resistencia a la tracción se emplea a menudo como el punto 0,1 sobre una curva de ruptura, sobre las primeras que nosotros habíamos visto anteriormente. Pero ustedes ven que acá la resistencia a la tracción y la resistencia a la excedencia van disminuyendo a medida que yo voy incrementando la temperatura, notoriamente. Entonces, en unas condiciones, si yo aumento el contenido de carbono, va a mejorar la resistencia a la fluencia a temperatura inferior a 500 grados. Cuando pase por arriba de los 500 ya va a disminuir, pero hasta 500 grados va a mejorar la resistencia. Si yo aumento la temperatura, va a disminuir. Y el aluminio, recuerdan que nosotros el aluminio lo teníamos como un punto de elemento desoxidador, o también que tendía a reducir el tamaño de grano, refinaba el grano, por lo tanto va a disminuir la resistencia a la fluencia. Entonces ahí yo ya voy a tener cuidado en la selección de materiales que van a trabajar a altas temperaturas. ¿Qué es lo que va a pasar si yo veo un gráfico, una tabla de aleaciones? Bueno, acá yo voy a tener los diferentes materiales, la temperatura de trabajo y sus propiedades, la resistencia a la tracción en tiempo corto, la resistencia a fuerza de ruptura y la resistencia de fluencia. Los tres ensayos que yo vi con sus respectivas resistencias sacados del gráfico. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy a seleccionar un material que va a trabajar a alta temperatura, yo no voy a poder sacar los datos de la curva de esfuerzo de formación que habíamos visto hasta ahora. No, los tengo que sacar de acá. De este gráfico lo tengo que sacar. ¿Queda claro eso? ¿Cómo queda todo? ¿Sacar de esta tabla? Acá tú tienes la resistencia al esfuerzo de ruptura en libras por pulgada cuadrada a las 1000 horas de un acero al carbono recocido. Sí, pero Tenés, ¿por qué no se puso la otra? Así con la prueba, el gráfico. porque cambia notoriamente. Si pudiéramos ver algún dato de la resistencia, resistencia a la tracción de un 1015, vamos a buscar en internet. Sería resistencia de acero.